Vamos a ver la primera, leucoplasia. ¿Qué es la leucoplasia? Hay que tener en cuenta que es una de las lesiones potencialmente malignas más frecuentes junto con la leucoplasia. Y aquí vemos arriba lesión ocular. ¿Por qué? Así como voy a mencionar el día de hoy esta lesión potencialmente maligna, también otro tipo de lesiones que no son potencialmente malignas, que ustedes la tienen que reconocer
ubica? Principalmente se va a ubicar en la mucosa yugal, comisuras labiales, lengua y encía. ¿Por qué menciono tanto lengua? Como es la ubicación de lesiones potencialmente malignas, también en la lengua es uno de los lugares más frecuentes donde se ubican las lesiones malignas. Con menos frecuencia en piso de boca, paladar, rebordo alveolar o labio inferior. Esas son las ubicaciones mucho menos frecuentes. Histológicamente, vamos a ver primero los tipos. Hay dos tipos, la homogénea, que es la clásica, y la no homogénea. En la homogénea, miren acá, va a ser una lesión blanca uniforme, muy delgada, y puede ser de superficie muy lisa o estar arrugada o con surcos. Ustedes pasan un bajalenguas o simplemente cogen el mango del espejo y no se desprende. Por lo tanto, es fácilmente diferenciarla de un cándido. Porque el cándido ustedes van a pasar y esa superficie blanca se va a desprender. Y la no homogénea. La superficie, miren, mucho más irregular, incluso tiene como estrías. Y en ocasiones puede venir conjuntamente con eritroplasia. Y ya toma el nombre de leucoeritroplasia o eritroleucoplasia, según lo que esté más manifestado. Entonces ustedes se dan cuenta, miren, casi todo es blanquecino y miren estas áreas rojizas. Igual acá, todo blanco y miren estas pequeñas áreas rojizas. ¿Bien? Ahí viene acompañado con lesiones tipo eritroplasia. ¿Qué pasa histopatológicamente? Nosotros estamos viendo que hay una lesión blanquecina, ¿cierto? ¿Esto a qué se debe? Se debe a que hay una hiperkeratosis en la zona. Entonces, cuando va a patología, vamos a ver, obvio, una keratosis, un aumento del tamaño del epitelio por una hiperplasia del estrato espinoso. Por eso han visto que se ven varias lesiones, ¿cierto? Pero ¿qué viene acompañado? Miren acá. Una hiperkeratosis. ¿Por qué? Porque justamente se ve la superficie blanquecina. En la mucosa yugal va a haber queratina. No sé qué sabemos porque acá no. El único sitio que se paladar es en sí es ortoqueratina. Pero acá vamos a ver una hiperkeratosis. Papilomatosis. Y miren, puede presentar displasia leve o moderada. Más adelante les voy a explicar qué es la displasia. La displasia no es una lesión observable clínicamente. La displasia acompaña a muchas de estas lesiones porque es una alteración celular, es una alteración en la morfología de la célula. Cuando hay la presencia, si en el diagnóstico histopatológico hay la presencia de displasia leve o moderada, ese paciente tiene que ser controlado mínimo cada 6 meses, porque la displasia severa es un pasito para volverse un carcinoma. La presencia de displasia ya indica una gran posibilidad de un carcinoma in situ. Y un carcinoma in situ fácilmente se convierte en un carcinoma epitelial. Por eso que estas lesiones, una vez retirado el posible agente causal, solo se da una semana o 10 días. Completado ese tiempo, debe de ser biopsiada. Según el tamaño, es biopsiada completamente o solo una pequeña porción. Y eso, al llevarse al microscopio o ir al patólogo, ellos pueden ver esta característica, pero si ven la presencia de displasia, quiere decir que es potencialmente maligna, pero el paciente tiene que ser controlado periódicamente, porque la lesión va a volver a aparecer. De repente no como leucoplasia, aparece como leucoplasia. O puede aparecer una úlcera. Simplemente
festoneado, como si formara papilas, ¿cierto? Pero miren lo que ocurre acá, se forman pequeñas puntas, crestas muy cortitas. Y miren lo característico del líquen plano, que lo mencioné en la primera parte, justo muy próximo a toda esta membrana basal, vemos un infiltrado inflamatorio crónico muy intensificado. ¿Por qué? Porque recuerden que es una enfermedad autoinmune, un tipo inflamatorio. Entonces va a venir acompañado de este infiltrado inflamatorio crónico muy intenso. Ahora vamos a ver otra lesión blanca, que no es potencialmente maligna, pero que era, ¿cómo estaba considerada? Como un factor de riesgo, ¿cierto? La cándida es una infección oportunista. ¿Por qué le decimos oportunista? Porque la cándida albicans es un hongo que va a estar en nuestra boca presente, es parte de nuestra microflora. Oportunista, ¿por qué? Porque ni bien nuestro sistema inmune desciende por cualquier circunstancia, es la oportunidad perfecta. Se comienza a instalar en boca. ¿Bien? ¿Y cómo la diferenciamos? Miren, nosotros frotamos y va a desaparecer con la fricción. Lo colocamos en un frotis, se lleva al microscopio y se van a ver las cifras, lo que va a comprobar obviamente que se trata de cándida. Pero el cándida albicans se puede presentar en cualquier edad. A veces lo podemos encontrar en niños. Podemos encontrarlo también mucho en pacientes ancianos, en mujeres embarazadas, justamente porque es una infección oportunista. El sistema inmune puede decaer por cualquier momento. ¿Por qué decimos niños? A veces los bebés no llegan a tener infecciones muy severas con fiebres altas y van a llegar a la consulta diciendo, le ha salido esta mancha blanca en su encía. Uno la raspa y efectivamente cándida, que lo ha ocasionado justamente ese factor que originó que su sistema inmune descienda. Una infección severa, una fiebre muy alta, dando lugar a que se forme la cándida. ¿Por qué pacientes ancianos? Ustedes saben que los ancianos y sobre todo los pacientes postrados van a presentar cándida. Si alguno de ustedes hace la práctica asistencial en hospitales públicos, ya sea MINSA o ESALMA, van a hacer interconsulta a piso, incluso a emergencia, por esto. Y en común que van a tener pacientes postrados que llegan a la emergencia con neumonía o pacientes con enfermedades crónicas que tienen que ser hospitalizados, que su sistema inmune desciende, originando la aparición de estas lesiones. Que tienen que tener un tratamiento claro. ¿Cuál creen que va a ser el tratamiento? Raspado. Mejorar la higiene oral, porque la cándida está presente en boca. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Bajar esa microflora. ¿Cómo? Con una buena higiene. Cuando ustedes hacen la consulta al familiar o al cuidador, le dicen, ustedes le limpian, le hacen higiene bucal. Muchos de ellos te dicen, sí, una vez a la semana, porque ella no tiene dientes, se toma todo licuado, se usa sonda, pero en la boca hay saliva. Entonces estos pacientes necesitan higiene, 2 veces al día, como bebés. Es indispensable mejorarla, ya que su sistema inmune está bajo. ¿Nosotros vamos a poder cambiar ese sistema inmune? No, porque ellos ya están en tratamiento para mejorarlo. Nosotros qué tenemos que hacer es mejorar esa higiene, porque esta cándida puede provocar algún tipo de infección y complicar el cuadro que ya tiene, por supuesto, porque esa cándida comienza a formarse no solamente en mucosas orales, sino que va al esófago y áreas más bajas de mucosas. Por eso es la relevancia de un tratamiento adecuado. Bien, ahora vamos a ver el leucoedema. El leucoedema también es una lesión blanca, es benigna, totalmente benigna. ¿Bien? Y se va a dar por un engrosamiento del epitelio y vamos a
hiperkeratosis focal. Miren, su causa es friccional. Es una reacción de protección, o sea, la mucosa se intenta proteger ¿a qué? A cualquier irritante local, que si bien es cierto es de poca intensidad, pero es continuo. ¿Y qué lo va a originar? Prótesis maladaptada. Totales, miren lo que origina. Estas pequeñas manchas blancas que pueden confundirla con otras lesiones. ¿Qué factores de riesgo hay? Aquí ya no estamos hablando del tabaco, alcohol, sino prótesis mal adaptada. Todas las prótesis mal adaptadas van a originar estas lesiones. ¿Qué más? Flancos y ganchos de las PPRs, que las prótesis parciales removibles normalmente tienen estos ganchos. Dientes en malposición. Muchas veces los dientes en malposición, ¿qué hacen? El paciente constantemente se muerda la mucosa bucal. O si están muy lingualizados, constantemente roce la lengua. El calor y también el fumar. Ahora bien, ahora van a ver un grupo de lesiones blancas que vienen, realmente son dos a consecuencia del tabaco, ya sea masticable o fumado. Relación con el tabaco que se mastica, son asintomáticas, miren, lesiones blancas, pero con pliegues que los va a rodear y se va a presentar ¿dónde? El labio y el vestíbulo bucal. Nosotros dijimos que el labio inferior era poco frecuente la leucoplasia, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver más en pacientes que mastican el tabaco. Que todavía existe, sí, todavía existe algunas personas, sobre todo hombres, que por tradición, por imitación, continúan mascando el tabaco. Estomatitis picótica, también asintomática, pero miren acá dónde se da. Paladar duro y se extiende al blando. Otra vez les recuerdo, ¿era frecuente la leucoplasia en paladar duro? No era frecuente, ¿cierto? Esto se asocia más con este tipo de lesión de pacientes fumadores. Entonces la ubicación de una lesión muchas veces nos dice el hábito del paciente, pese que el paciente muchas veces nos miente o no o omite, porque dice, no estoy mintiendo, simplemente no se lo dice. Pues la ubicación de la lesión nos conlleva a insistir muchas veces y exagerar un poquito para asustarlo, y ahí es que el paciente te dice la verdad. O sea, cuando tú ya lo asustas, el paciente entra en pánico y ya, y dices, bueno, sí, fumo, tantos cigarrillos al día. Se ve una queratosis difusa, por eso las manchas blancas. Y hay pápulas blanquecinas aplanadas, como la luz acá. ¿Las pápulas qué eran? Lesiones con ligera elevación, ¿no es cierto? ¿Cómo las podemos ver acá? Pero miren, todas coinciden que son en el paladar. Y ahora vamos a ver la queilitis actínica. Y van a ver que para algunos también tiene otro nombre, la queilitis solar, pero prácticamente son las mismas. Queilitis actínica. Son lesiones crónicas potencialmente malignas. Se ubica con mayor frecuencia en el labio inferior. Al inicio van a ser blancas, pero en ocasiones se pueden llegar hasta ulcerar, justamente por la exposición al sol o también a un frío muy intenso. Lesiones blancas no ulceradas, como les dije al inicio, pueden presentarse erosiones, una mezcla también de lesión blanca